Bueno, vamos a la palabra del Señor. Ministerio de alto rendimiento. Y es un mensaje 100% pastoral y ministerial. Dios tiene diferentes maneras de hablar con su pueblo y los ministros, ellos comunican los dones que Dios le ha dado de la manera que el Señor quiere. Prioridades en el ministerio de alto rendimiento. Cuando usted y yo somos llamados por el Señor para ser parte de la obra que nos ha asignado, debemos pensar que es un privilegio, que no tiene nada que podamos comparar que venga a ser mayor que eso. Y no importa de dónde Dios nos haya sacado, Él creyó en nosotros. Él vio en nosotros que su don, su gracia, su revelación, la visión que nos da, nos permite desarrollarla, que somos capaces para hacerlo con su bendición y con su ayuda. Pero cuando ya estamos adentro, comenzamos a vivir eso y es probable que olvidemos esta grandeza del ministerio y por cualquier razón sintámonos haciendo un trabajo común y corriente como cualquier otro y podemos volvernos hasta profesional del ministerio. ¿Cuáles son las prioridades del ministerio de alto rendimiento? Primero, ser uno con Él. ¿Ser qué? Uno con Él. Y esta expresión, ser uno con Él, Jesús la trajo cuando habló en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y note la palabra que complementa. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Este texto lo tenemos ya como algo que está más que claro. Pero le cuento mi experiencia. En este texto, cuando hice enfoque en la expresión, el que yo soy la vida, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Yo me quedé pegado ahí, en esta expresión de llevar mucho fruto, desde que esté en él. Y luego, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa entonces si no me separo? Que todo lo puedo hacer. Entonces, esta expresión fue la que me cautivó. Y doy gloria al Señor porque me cautivó temprano, con una edad muy joven que permitió ser útil en aquella etapa del joven adolescente, luego un joven adulto, para que hoy como joven y antiguo pueda seguir dando fruto. Pablo a los Corintios dijo, capítulo 6, verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Jesús dice, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, si me mantengo, todo lo puedo hacer. Pero Pablo nos lleva a una posición apostólica de revelación, que es que unido al Señor, somos un espíritu con Él. Aquí no hay dos espíritus, sino que hay uno. Yo no sé si usted en su comunión con Él se siente uno con Él. Y si no lo ha sentido, creo que esta es una oportunidad extraordinaria para revisar qué es lo que está impidiendo que usted no se sienta uno con Él. Ahora, el discípulo es la imagen del maestro.
Y en este campo ser la imagen del Maestro. Juan el apóstol, en su primera carta, que es una carta universal, verso 17, capítulo 4, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Y esta expresión plural incluye a todos en este mundo. No dice que seremos, no es futuro. El verbo no está en el futuro, el verbo está en el presente. Así que hoy tengo el agrado de hablar a un grupo de personas que son como Cristo. Hago silencio. Usted no se parece a Cristo. Usted es como Él. Y esta es una verdad para todo creyente. Pero es una verdad que toma una relevancia increíble para todo obrero. Y no quisiera poner rango, sino obrero del Señor. Ser como Él es. Ahora, ¿qué gana usted y qué ganamos nosotros en general en estar unido y ser uno con Él? Dice que Dios habla de muchas maneras. Y las maneras que tiene Dios de hablar, normalmente la hemos acostumbrado a oír a Dios desde el espacio externo. Y nos fascina tener un contacto con una respuesta divina desde lo externo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparece un cuadro que me llama la atención. Felipe está en Samaria y de repente el ángel del Señor, el ángel, se presenta a Felipe, se deja ver. Yo dije que se deja ver. Y le dice a Felipe: sal de Samaria, vete al camino a Gaza. Y lo manda de un lugar a otro. Yo hago una pregunta: ¿alguna vez usted ha visto un ángel? Segunda pregunta: ¿alguna vez viendo usted un ángel, ha oído el ángel hablar? Esto es parte del ministerio. Así que si eso no ocurrió todavía, dígale: yo quiero esta experiencia. ¿Cuántos quieren esta experiencia? ¡Wow! Es hermosa. Es fascinante. Pero cuando Felipe cumple lo que el ángel le dijo, y cuando llega al lugar y viene el carruaje pasando con el tesorero de Etiopía, el Espíritu Santo, no es el ángel, ahora es el Espíritu Santo, dice: únete al carro. ¿Cuál es la diferencia en que sea el ángel que hable y el Espíritu? Pues ya está marcada. El ángel habla externo y el oído físico lo captura su voz. Pero si el Espíritu habla, la voz no es afuera, la voz es adentro. Porque tú y yo, como Felipe,
somos su casa, somos su templo. Aquí entonces va la segunda pregunta. ¿Alguna vez ha oído el Espíritu hablar? Y creo que esta respuesta tiene que ser sí. Y no algunas veces, sino muchas veces. Porque esto es un vivir constante. Él y yo somos uno. Wow. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo eso? Levante su mano y diga: en esta noche recibo esta palabra que me está elevando a un nivel de confianza en que Cristo y yo somos uno en su espíritu. Pero pastor, eso fue allá, ¿eh? No, eso es ahora. Eso es ahora. Y la diferente manera de hablar. Pero si usted ve un ángel y el ángel te habla, ciertamente usted creará usted tendrá una emoción y querrá contar esto a todo el mundo. Pero si el Espíritu habla internamente, a lo mejor usted ni siquiera le da tanta importancia. Y ahí es donde vamos perdiendo. Porque si lo externo es importante, lo interno es mucho más. Y yo diría, no tenemos que forzar a Dios para hablarnos tenga que hablar en lo externo, cuando Él está en mí. Ahora, Nair y yo estamos sirviendo al Señor en una iglesia en São Paulo, Tupã, norte de São Paulo. Año 74. Yo estoy orando y de repente una mano me toca y me levanta de donde estoy y me lleva a otro lugar. Y cuando llego al otro lugar, hay 6 personas que están agachadas y están hablando entre sí y están mirando la tierra y comentando cosas del terreno. Yo llego, los veo y los 6 se ponen de pie y los 6 dicen en voz en coro: bienvenido a Colombia, hermano José. Y uno entre los 6 sale y viene a mí, sonríe, se para frente a mí, mira mi rostro y yo a él. Yo vi su rostro, vi su facción, el color de sus ojos, la piel. Y él dice a mí: bien hiciste en venir, porque aquí hay una obra grande para ti. Y la obra tendrá repercusión mundial. Luego me dice: acompáñame. Y me lleva a unos 300 metros. Y yo veo un valle con una ciudad de abajo. Y él apunta para la ciudad, extiende la mano y dice: aquí harás la obra. Y ella será grande. Y tendrá repercusión mundial. Acompáñeme. Y me lleva por la parte norte de donde estábamos, bajando hasta llegar a una casa. Entra en la casa como si fuese de él y va directo a la sala comedor. Y cuando entra a la sala, la mesa está servida con pan, con queso, café y mantequilla. Y él se sienta dando la espalda para la pared y me pone frente a él y ora. Y luego dice: comamos. Y los dos comenzamos a comer.
y una jovencita se aproxima de la mesa y detrás de la espalda de él se abre un pergamino en rojo y letras fuertes. Decía: oh Dios, yo he visto una tierra feliz. Me quedo mirando, él me mira y sonríe. La joven que para aquí a mi derecha me habla en portugués. O irmão entende? E eu respondo: não tudo. Então ela completa em português: ó Deus, eu vi uma terra feliz, Colômbia. E eu me siento que estou de rodillas. E digo: ¿qué pasó? Miré el reloj y había pasado una hora y fracción de minutos. Y entendí que había dormido. Me dormí mientras oraba y estoy soñando. Pero cuando yo digo eso, estoy soñando. Siento que tengo pedazos de pan en la boca y de queso. Y que tengo el sabor del café con leche. Entonces yo digo: no, eso no. Antes de venir a orar, yo cepillé mi boca, yo tengo mis dientes limpios. Yo no, pero ahí estaba. Y soplo eso para ponerlo a ver a los ojos. Pedazos de pan, pedazos de queso. Entonces, ¿qué es eso? Una hora y fracción de segundos, de minutos. ¿Qué es eso? Y una voz afuera, no adentro: ¿creíste en lo de Felipe? Y yo veo a Felipe bautizando al eunuco. Y luego lo veo siendo tomado por el Espíritu y llevado de Gaza a Azoto. Entonces yo respondo: sí, lo creo. Y la voz, solamente la voz: yo soy el mismo. Entonces estoy frente a una revelación, un sueño, una visión. ¿Qué es lo que estoy viviendo? Estoy viviendo algo que nunca había vivido. Estoy viviendo algo que marca un antes y un después. Y a partir de aquel momento comencé a ver situaciones para poder entender lo que había ocurrido. La primera que me vino fue cuando Pablo dijo: conozco un hombre que fue hasta el tercer cielo. Sin cuerpo, no sé. ¿Cómo fue? No sé. Pero que fue. Y vio cosas, y oyó cosas que no es lícito, que no se puede hablar aquí. Wow. ¿Y por qué no puede hablar? Porque hay gente que jamás lo va a entender. Y son cosas íntimas solo para aquel que las vive. La otra: Enoc caminó con Dios y Dios para sí lo tomó en cuerpo. La otra que vino así de inmediato: y Elías fue levantado en un terbolino de fuego, en un carruaje de fuego, y se fue sin ver la muerte. Entonces, frente a toda esta respuesta, acepté que el Dios de Enoc estaba allí. Que el Dios de Elías estaba allí. Que el Dios de Felipe estaba allí. Su espíritu estaba allí para darme a mí experiencia única. Pastores, amigos, queridos hermanos, hermanas en Cristo,
nosotros no estamos jugando a la religión. Nosotros estamos viviendo una vida dinámica, extraordinariamente dinámica, con aquel que vino a salvarnos. Y este se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Y Él dejó para ti y para mí su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo, con nuestro espíritu, nos hace que seamos. A ver, sigo preguntando. Seamos. ¿Cuánta convicción hay en ti? Seamos uno. Y si somos uno, disfrutemos de estas extraordinarias experiencias. Y aquí usted puede enumerar la cantidad de veces que ha tenido una experiencia de esta naturaleza, que marca un antes y un después, porque el Espíritu que está en ti y con Él eres uno, te ha marcado nuevas tareas, nuevos escenarios, nuevos proyectos, dentro y fuera del lugar acostumbrado. Ahora déjeme volver a Jesús. En el ministerio de alto rendimiento, Jesús forma equipo de alto rendimiento. ¿Cómo lo forma? Un equipo de alto rendimiento. Y cuando hablamos que forma un equipo de alto rendimiento, Él toma 12. ¿A cuántos? A 12. Y a los 12 los entrena. Los lleva al trabajo, al entrenamiento. Y luego usted descubre que ellos tienen deficiencias, y no pocas. La primera, fracasan a echar fuera un demonio. Y el papá del muchacho que ellos no pudieron liberar, dijeron a Jesús: lo trajimos a tus discípulos y ellos no pudieron. Y más tarde se lo pregunta: ¿por qué no pudimos? No me voy a meter ahí, solo quiero que vea que fracasaron. Pero más tarde tenía otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Es que son celosos y están peleando para saber quién es el primero en el grupo, quién se sienta a la derecha o a la izquierda. Había entre ellos una intriga ahí. Tercero, pasaron por Samaria, y como Samaria no lo quiso recibir, el sentimiento fue: oremos para que baje fuego del cielo y consuma a toda esa gente. Esto era ellos. Y usted va a encontrar cantidades de deficiencias del carácter, en el temperamento, en la conducta de ellos. Cuando Jesús percibe toda esta situación, refuerza el equipo. ¿Refuerza qué? En vez de desanimarse, se anima a reforzar. Entonces aquí hablo con los pastores. La gente que Dios puso como equipo de trabajo contigo no son perfectos. Y en el caso que ellos te hagan sufrir, tener dolor de cabeza, no significa que no puedes trabajar con ellos. Tomemos el ejemplo de Jesús. Aumente el grupo. De 12 va a ¿cuánto? A 70. Refuerza el trabajo. Y al reforzar el trabajo, Jesús da privilegio a 3, que son los 3 que están más cerca de Él. ¿Usted recuerda sus nombres? Pedro, Juan y Santiago. Estos 3. Aún estos 3 tan íntimos también fallan. En el Getsemaní no pudieron quedar con Él en oración. Se durmieron.
Pero eso no hizo que Jesús los descartara. ¿Estoy hablando con alguien? ¿Sabe lo que dijo Jesús? A ellos, ni siquiera una hora podés velar conmigo. Si ustedes supieran lo que va a venir, pondría un palillo en los ojos para mantenerlos abiertos. Sí. No dormiría ni siquiera un segundo. Se mantendría enfocado. Y les dio consejo y los toleró. ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Yo pregunto, ¿qué tanto nivel de tolerancia tenéis con el equipo que trabaja? El propósito del entrenamiento, ¿cuál era? 4 por lo menos, hay más, pero yo tomé 4. Primero, conocer la visión. ¿Conocer qué? La visión. Segundo, entender la visión. Tercero, aceptar la visión. Y cuarto, amar la visión. Jesús quiere que ellos conozcan la visión, entiendan la visión, acepte la visión y ame la visión para poder cumplir la gran tarea que estaba por venir. ¿Esto por qué Jesús toma tanto tiempo, más de 3 años? Porque necesitaba un discipulado responsable que requiere un testimonio responsable para que se alcance un resultado responsable. No puede haber en el ministerio resultados responsables sin testimonio responsable. Y no puede haber testimonio responsable sin que haya un discípulo que quiera asumir compromiso de un discipulado responsable. Esto va conjunto. La iglesia en Cúcuta, desde que nació del año 75, abril del 75, hasta el año pasado, ha bautizado más de 100,000 personas. Del año 2000 al año 2018, hemos venido desarrollando con ahínco un evangelismo a toda prueba, masivo, y un discipulado responsable con los convertidos, buscando que la gente que discipule sea gente con testimonio responsable. Y nos ha permitido alcanzar a diciembre del 2018 58,600 personas bautizadas. Si esto es posible en Colombia, en un rincón de Colombia como es el oriente colombiano, yo creo que es posible a donde usted está. No importa el tamaño de su ciudad, no importa lo que allí está aconteciendo, pero sí requiere un enfoque. Que la gente que trabaje con usted conozca la visión, entienda la visión, acepte la visión y ame la visión. Y una vez que esto está funcionando, ciertamente el testimonio de todos ellos es un testimonio responsable para ser un discipulado responsable, y no hay duda que tendrá un resultado responsable. Ahora, este resultado responsable, cuando estoy hablando de cifras tan grandes, usted dirá: ¿y cómo hace usted para poner tantas miles de personas en un lugar? No, señor.
nos extendemos. Solo dentro de nuestra área metropolitana tengo más de 60 templos, a donde la gente se congrega por sus diferentes comunas. Y en lo que es el departamento, el estado, provincia, como se llama aquí, tenemos otras 80 más. Así que la iglesia madre, ella es responsable de su crecimiento en el lugar donde está y la extensión que va, proveyendo obreros de todo nivel. Dije de todo nivel, pero requiriendo de todo mundo que haya en ellos un testimonio responsable. Me ha preocupado sanamente, digo sanamente porque a veces veo que la intención de ellos es correcta, de querer saber más, conocer más, y se mete por las redes buscando. Pero cuando yo veo la red y lo que hay, veo que hay mucha gente hablando sin testimonio. Entonces tengo que prevenir a ellos para que tengan cuidado para no contaminarse con identidades ministeriales que no son original. Y ese es un trabajo constante en la tarea. Yo quisiera decirte que cuando una iglesia está comprometida en esta dirección, ella va a ver que su resultado responsable se verá en número, millares de salvos, millares de gente bautizada en aguas, millares de bautismo con el Espíritu Santo, millares comprometidos con una vida de santidad, millares comprometidos con la multiplicación, millares comprometidos con una acción de milagros, millares comprometidos con una acción restauradora a los desanimados y a los extraviados, millares comprometidos con una vida de abundancia, millares comprometidos con un lenguaje de reino. Este es el camino de la iglesia: alto rendimiento. Yo entiendo que el ministerio también ofrece bondades, y yo doy gracias a Dios por las bondades del ministerio. Algunas de ellas son extraordinarias, singular. ¿Sabe que yo crucé la selva del Amazonas con la hermana Naí y 3 hijos en 43 días? Lo hicimos en autobuses, en vehículos pequeños, en canoa, en balsa, en avionetas, de cualquier forma, hasta llegar en Colombia. ¿Y por qué, pastor? Porque no había forma, no había recursos. Las iglesias no querían asumir compromiso por el problema político, militar que vivía el país. Y así que nos correspondió. Pero cuando yo ya estoy en Colombia, unos 8 años después, me llega una carta para ser predicador de una graduación de ministros en la Facultad de Teología en Waxahachie, en Texas. Y yo pregunté, ¿por qué quiere que sea yo que predique? Y dijeron, no, porque queremos oír el hombre que cruzó la selva. Interesante. Así que ahora yo voy a estar en una universidad porque crucé la selva. Cuando llego allá, esa gente me recibe y me lleva con tanto honor. Era la noche, apenas amanecía el día, ya estaba la actividad y vamos a la actividad. Y era una cosa que yo nunca había visto, por el protocolo y por todo. Le pedí disculpas, yo no sé hablar a ustedes, así que me acordé del profeta. Y yo no soy profeta, yo soy boyero. ¿Usted de dónde viene? De la selva. ¿Y ahora dónde usted está?
en la universidad. Alta teología for you. Sí. Allá arriba. Y ministro. Y Dios quiso glorificarse y la gracia se derramó y hubo un movimiento de Dios tan hermoso. Quedé satisfecho porque el Espíritu estaba allí. Me honró. Escúcheme, tus pruebas no son para hundirte. No es para humillarte. Es para promoverte. ¡Oh! Hay alguien aquí que ha venido en pruebas. Vengo a decirte, Dios me trajo para decirte, tus pruebas no te van a hundir. Las pruebas no te van a acabar. Las pruebas no te van a humillar. Las pruebas te están promoviendo. El tiempo de la promoción. Tercero, Jesús en el ministerio de alto rendimiento se dispone a servir a la multitud. Y aquí yo quiero su máxima atención. Sin ser independiente de ella. ¿Sin ser qué? Dependiente de ella. Sirva a la multitud. ¿Cómo lo hizo? De muchas maneras. Pero jamás permitió que las multitudes lo atraparan. Ahí yo pongo texto y usted lo tiene y puede tomar para que lo vea qué hace Jesús en determinado momento. La pregunta mía es, ¿qué hace usted cuando está rodeado? ¿Puede escapar? ¿O te agrada el aplauso? ¿O será que tu ego se infla más de lo necesario? ¿O será que te gusta tanto que prefiere quedar ahí atrapado por ella? Jesús salió de en medio de ella y se fue. Jesús siempre volvió al Padre. ¿Por qué? Para permanecer en Él. Yo dije para permanecer en Él. ¿Y por qué? Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. No somos dos, somos uno. Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Queridos, nuestra victoria no depende de las multitudes, sino es de nuestra comunión con Él. Lo demás es solo parte del trabajo. ¿Sabe cuándo el ministerio se vuelve insoportable? Cuando la rama se desconecta de la vid. Separados de mí nada podéis hacer. Algunos se andan suicidando. Y una persona, un obrero nuevo, me preguntó, pastor, ¿cómo puede que un ministro de Dios se suicide? Y la respuesta es una sola: separado de mí, no podemos soportar ninguna prueba, ninguna lucha, ninguna batalla, ninguna decepción, ninguna frustración sin Él. Solo es posible pasar por encima de eso, es unido y pegado a Él. Por eso, después de grandes victorias, de grandes éxitos, corre. Y si es necesario, huya de los aplausos, huya de los abrazos. Si siente que te estás desgastando más de la cuenta, corre, vuelve al lugar donde estás conectado con Él. Ese es el lugar de la oración, es el lugar del gemido, es el lugar de la entrega, para que el Padre fluya en ti y tú fluyas con Él. Conclusión.
Jesús quiere llevarnos a un nivel de permanencia en Él, por amor. Yo dije por amor. No es por otra causa. No podemos permanecer en el ministerio por otra causa, porque la causa que nos incluye en el ministerio, en el llamamiento, es el amor. Y la causa que nos saca del ministerio es dejar de amarlo. 2. Jesús quiere que nuestra motivación sea correcta, glorificando a Él y no a nosotros. Jesús en esta noche está aquí diciendo: hay una oportunidad para que haya una revisión completa de cómo está esta relación. La dimensión de la fructificación es llevar mucho fruto, y fruto que permanezca. Ponte de pie. Advertencia: si tu teología no transforma tu biografía, estás viviendo en hipocresía. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Yo siento el peso de la palabra. Haz una evaluación de ti mismo. ¿Cómo estás? Jesús no se dejó atrapar por los 12. No se dejó atrapar por los 70. No se dejó atrapar por las multitudes. Su enfoque era el Padre. ¿Cuál es tu enfoque?